Muy bien, como lo habíamos anticipado, se encuentra el expresidente del Consejo de Ministros, el doctor Pedro Cateriano, con nosotros. Y antes de salir al aire, retomábamos un punto sobre el que se expresó el tribuno que estuvo con nosotros, el integrante del Tribunal Constitucional, el doctor Hernández, cuando dijo que acaso se había entrampado el debate en el artículo 117. Ellos lo que han hecho es interpretar, dice, lo que dice actualmente el texto constitucional. Pero si uno quisiera ser más estricto, por ejemplo, ante evidencias que puedan aparecer de corrupción para evitar impunidad, el Congreso podría, como no, empezar reformando ese artículo 117. Agradeciéndole a Pedro Cateriano que esté esta noche con nosotros, le pregunto si él coincide con eso, si es necesario, a la luz de lo que los peruanos hemos visto del comportamiento de nuestros últimos jefes de Estado, si es importante empezar a pensar en cambios constitucionales. Sin duda alguna, de manera irresponsable este Congreso, este vergonzoso Parlamento, no ha reformado la Constitución. Nosotros hemos debido incorporar el juicio político o impeachment, como se le conoce en el sistema presidencial. Pero acá este Tribunal Constitucional ha resuelto que no se le puede investigar a un presidente durante su mandato, pero sí se puede hacer un mal uso o un uso político malinterpretando la Constitución de la vacancia por incapacidad moral permanente. Lo que apreciamos es una, digamos, conducta antidemocrática clara del gobierno y del Parlamento. En lugar de proponer reformas que hagan viable la gobernabilidad en el país, este Parlamento ha privilegiado sus intereses políticos, personales y económicos. En un sistema democrático el principio es equilibrio entre los poderes del Estado. Y ha quedado demostrado a lo largo de los años que cuando hubo conflicto entre los poderes del Estado, Fujimori, en lugar de disolver la Cámara de Diputados, dio un golpe de Estado. Pedro Castillo, en lugar de disolver el Congreso, dio un efímero golpe de Estado. ¿Por qué no se han discutido estos temas y se han debatido las reformas constitucionales prácticamente en secreto? Con este fallo, ¿usted coincide con aquellos que dicen que se está blindando a la señora Dina Boluarte? Bueno, hace tiempo que se le está protegiendo, es decir, los condenables archivos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Es decir, este Congreso hace un uso político brutal del poder. Eso es lo que hace este Congreso. Viola permanentemente el orden democrático y constitucional. Y como no pasa nada, siguen actuando de esta manera impunemente. Esa es la triste, la penosa realidad. Ahora, lamentablemente, Mávil, esto ocurre también porque hay una apatía en la ciudadanía, hay un hartazgo de este comportamiento en donde este Congreso aprueba normas, por ejemplo, que facilitan el crimen organizado o la minería ilegal, ¿no? O protege a parlamentarios acusados gravemente de la comisión de delitos. Ya nos hemos olvidado de los mochasueldos, de los niños de Acción Popular, ¿no? Bueno, uno de los congresistas mencionado en esta lista de los niños hoy preside la Comisión de Fiscalización y la de Ética. Nada menos. Solamente para mencionar un detalle. Pero volviendo a la figura presidencial, yo traía a la memoria y se lo comentaba al propio tribuno y le decía, ¿qué pasó con Zoraida Ábalos entonces? Pero claro. El Congreso lo hizo mal porque Zoraida Ábalos dijo justamente cuáles fueron los motivos. Hizo prácticamente lo mismo que acaba de resolver el Tribunal Constitucional. Vamos. Y en cambio Benavides no. Y fue aplaudida. ¿Por qué? Porque era evidente lo que estaba apareciendo en los medios de comunicación sobre actos de corrupción del presidente Castillo, que por las noches se ponía un sombrerito, se tapaba la cara y despachaba desde Zarratea. Eso es algo absolutamente cierto. Y la forma cínica en que ahora esos congresistas que inhabilitaron a la señora Zoraida Ábalos aplauden esta resolución del Tribunal Constitucional, bueno, prueba la catadura moral de esta gente. ¿Del Congreso o del Tribunal, diría usted? Porque el fallo, separemos, ha sido... Yo digo de los dos.
acá hay una corresponsabilidad en el deterioro de la institucionalidad democrática del gobierno, del Congreso y también del Tribunal Constitucional, que con sus sentencias o pronunciamientos cohabita políticamente y no permite una estabilidad democrática en el país. Esa es la pura verdad, ¿no? El tema de que la policía, como dice Marianela Ledesma, digamos ahora, dependa directamente de la presidenta, le ofrece ventajas. Bueno, el solo hecho de estar en el poder ya para alguien que incurre en actos de corrupción es una ventaja a priori. Bueno, la Constitución establece que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Ahora, vemos que ese cargo no lo ejerce la presidenta. El crimen organizado avanza. Hemos visto la situación en Patás, hemos visto este atentado feroz hace unos días en Trujillo. La presidenta está preocupada en otras cosas, está preocupada en viajar, está preocupada en saber cómo ha quedado su operación de cirugía plástica, se siente una viajera internacional y con prestigio y trata, por ejemplo, de rectificar o de aclarar la situación externa con Bolivia. Lo cierto del caso es que acá hay una profunda conducta antidemocrática de la presidenta. No da cuenta de sus actos, no da entrevistas, no tiene un comportamiento de un gobernante auténticamente democrático. ¿Hay antecedentes en la historia del Perú o antecedentes en otros países que sirvan como modelo, digamos, de lo que debe ser la conducta de la justicia cuando se trata de actos de corrupción cometidos por un presidente? Sin duda. En los países donde impera el sistema presidencial existe el juicio político o impeachment. Ha ocurrido, de hecho, en los Estados Unidos, ¿no? El caso más famoso, el de Clinton. El de Bill Clinton. ¿No? Pero en América Latina hemos visto en el Brasil cómo, siendo presidentes con un juicio político, con un mecanismo similar al de una acusación constitucional, se les procesa. Pero este manto de impunidad aparente, de que no se le puede investigar, luego de haber este Parlamento luego de que este Parlamento se ha pronunciado en sentido contrario, me parece pues algo escandaloso, inaceptable, ¿no? ¿En qué sentido reformaría usted o cree el 117 sería mucho más, Yo creo, Mávila, que hay que establecer la acusación constitucional contra el presidente durante su mandato, con una votación calificada. Y ya nos olvidamos de ese artículo. ¿Qué cambios seríamos eso entonces en la Constitución? Así como a cualquier parlamentario, vocal de la Corte Suprema, cualquier dignatario se le puede acusar durante su mandato, el presidente. Esa es una reforma constitucional necesaria. Lo mismo, no podemos seguir con este enfrentamiento permanente. Este Congreso ha mantenido el mal uso de la vacancia por incapacidad moral permanente. Evaluemos el mecanismo que acaban de aplicar los ecuatorianos. Bueno, hay enfrentamiento entre gobierno y parlamento, todos a elecciones y a elegir un nuevo gobierno y un nuevo parlamento. No puede ser pues que tengamos un parlamento de impresentables 5 años y no hay renovación parcial del Congreso. Estos señores se quedan 5 años y no les pasa nada. Más aún ahora que tienen conducta delictiva o protegen el crimen organizado. Esto tiene que cambiar. Pero ¿cómo funcionaría esa acusación constitucional contra el presidente? Bueno, es decir, ¿cómo funciona ahora contra cualquier congresista. Se presenta el pedido, actúa en primera instancia la comisión permanente, luego de la comisión permanente va al Pleno del Congreso y posteriormente a la Corte Suprema. Como va a haber Senado, la acusación se inicia en la Cámara de Diputados, luego la pasa al Senado y el Senado, si la aprueba, la remite a la Corte Suprema y la Corte Suprema inicia el proceso de acusación constitucional. Eso debería ser así, sobre todo, Mávila, teniendo en cuenta los antecedentes de los presidentes que hemos tenido. No solo han sido presidentes mentirosos, sino que han sido
lamentablemente y penosamente, presidentes que han cometido delitos. Pregunto, si se hubiera conocido la punta del iceberg de la denuncia contra Toledo, de los sobornos, hasta que llegue la colaboración eficaz de Maiman, que fue finalmente la prueba contundente, no se hubiera podido investigar a Toledo entonces. Exactamente. En el caso de Toledo es diferente porque se fugó del país. Hubo además un proceso de extradición. No, pero ¿no es en cierto? la eventualidad de que en la hubiera seguido eventualidad, siendo por ejemplo, presidente cuando se conoce la confesión de Odebrecht. Por ejemplo, digamos, Toledo está en la presidencia. Se le hubiese podido acusar durante su mandato. ¿Pero quién acusa? ¿El Congreso? Cualquier parlamentario, claro que sí. Claro, pero lo que estamos hablando ahora es de que precisamente este Congreso en particular no está ejerciendo ese control político. No, ningún control político. Por eso digo, si Este cambiamos las Congreso figuras, vergonzosamente cohabita con el gobierno. Eso está claro. Y además tiene socios dentro del Parlamento. El señor Acuña es un aliado político. El señor Acuña tiene 2 ministros, tiene su embajador para que le rinda pleitesía cuando va a España. Y el Congreso, ¿qué cosa es? Es una alianza entre la derecha antidemocrática y la izquierda antidemocrática que sostiene a este gobierno. ¿Quiénes están en la mesa directiva unidos hace 3 años? Perú Libre y Fuerza Popular. Hace 3 años, Mávila. Y se presentaron ambos como adversarios en la campaña electoral. Esas son las agrupaciones, sumadas a Alianza para el Progreso, etcétera, las que sostienen a este inepto, frívolo y corrupto gobierno. Esa es la realidad. veo que apunta básicamente sus críticas al Congreso antes incluso que al Tribunal Constitucional. Bueno, es que en realidad este Tribunal Constitucional parece un apéndice político del Parlamento. Bueno, en ¿no? algún momento... Yo no veo una defensa firme, valiente, con la excepción diría yo, del magistrado Monteagudo, ¿no? Que es la excepción que confirma la regla. A ver, ¿habría que cambiar la manera en que se elige al Tribunal Constitucional sí, para ejemplo, que no se contaminara políticamente? Yo no sé si usted se acuerda cómo se elegía el Tribunal de Garantías Constitucionales. Estaba compuesto por 9 magistrados. 3 designaba el gobierno, 3 el Parlamento y 3 el Poder Judicial. Era menos malo. Ahora, cuando saca mayoría el gobierno, elegía 6, que fue lo que ocurrió durante el primer calamitoso gobierno aprista, ¿no? Calamitoso y corrupto gobierno. Hay que decirlo claramente también, ¿no? Porque en los últimos días vemos cómo desfilan los apristas ahora como defensores de la honradez y de la corrupción y que han luchado contra la corrupción, ¿no? ¿Qué hizo el APRA en el poder? ¿Qué hizo el fujimorismo en el poder? Son gobiernos manchados por la corrupción. Y hay que hablarles a los jóvenes que van a votar. No hay que creerles a todos los que desfilan ahora por los canales de televisión, sosteniendo que han luchado contra la corrupción. Doctor Cateriano, entonces, en resumen, usted diría que todavía hay un camino que iría por el lado de una reforma constitucional del artículo 117, permitiendo la acusación constitucional. Exactamente. Suprimirlo, derogarlo e incorporar la acusación constitucional contra el presidente durante su mandato si comete delitos, como cualquier funcionario público. ¿Y qué se necesitaría para ello? Una votación calificada. Ese sería un camino. Yo creo que sí. Después de la dolorosa, vergonzosa experiencia que hemos vivido, tenemos que debatir esto porque este impresentable Parlamento no ha querido debatirlo. De acuerdo. Muchas gracias por estar con nosotros Mávila. esta noche. Bien, le agradecemos al doctor Cateriano. Vamos a la pausa y vamos a regresar con la palabra del congresista Eduard Málaga. Eduard Málaga en su momento presentó mociones de vacancia precisamente en contra del señor Pedro Castillo, en un momento en el que era difícil conseguir los votos. A pesar de las evidencias en contra de Pedro Castillo, no se pudo conseguir los votos en la vacancia presidencial. Vamos a conversar para recordar un poco ese momento y también conocer cuáles son sus reacciones al fallo